Hoy finalmente, después de mucho tiempo y de tener en cuenta muchas de las peticiones de ustedes, mis queridos suscriptores y amigos del canal, les traigo una herramienta muy efectiva para reparar discos duros de nuestra PC, tanto externos como internos. Desde hace mucho tiempo, ese terreno fue dominado con mano de hierro por una herramienta muy útil y que aún lo sigue siendo, como fue el HDD Regenerador, un programa que permitía la reparación de los sectores dañados del disco con el fin de lograr un mayor desempeño y funcionamiento del mismo. Pero al pasar los años, un empresario individual de Moscú, Rusia, llamado Sergei Olegovich Kazansky, especialista en recuperación de información, diseñaría Victoria, un programa informático que prometía, de igual manera, la reparación de los sectores dañados de los discos duros, ya sea internos o externos. En el día de hoy les traigo la versión que he utilizado en varias ocasiones y que me ha traído los mejores resultados. Es el Victoria versión 5.03 y que ya tenemos en el escritorio de manera comprimida. Recuerden que el link de descarga estará como siempre en la descripción del video. Y hacemos lo de siempre, extraemos. Y no me he dado cuenta y se ha desparramado todo, no importa. Localizamos la aplicación y la ejecutamos como administrador. Y se nos abrirá el programa, vamos a ponerlo en grande. Y lo primero que haremos será escoger el disco, arriba a la derecha. En mi caso escogeré un disco externo Toshiba, luego nos iríamos arriba a la izquierda y escogeríamos la opción Test and Repair. Y se nos abriría un panel con un sinnúmero de opciones que explicaremos a continuación. Primero vemos la opción de Scan, que es la que comienza la prueba. Al lado veremos las opciones que podemos configurar al terminar la prueba, tales como que el disco deje de girar, que se apague o que la PC se apague de igual manera. Luego se verá representado con colores desde gris hasta azul con una X en blanco, en el orden de sectores buenos a sectores críticos. Y el número de al lado es la cantidad de milisegundos que tardará el programa en leer dicho sector. Luego tenemos el porcentaje de la progresión de la prueba y tres opciones: solo verificar, prueba de lectura y prueba de escritura. Por defecto viene en prueba de lectura, así que lo dejaremos ahí. Y lo más importante es la parte de abajo, que encontraremos cuatro opciones. Primero, ignore, que le dice al programa que cuando encuentre un sector malo, lo ignore y siga buscando. No es recomendable como has de suponer. Después tenemos la opción de remap, que le da la posibilidad al programa de cuando encuentre un sector dañado, lo reemplace o remapee con sectores de repuesto que tenga el disco. Después tenemos la opción de erase, que le permite al programa que cada vez que encuentre un sector dañado, lo elimine del disco. Esta opción tiene en contra que puede verse reducida la capacidad del disco al borrar los sectores que tenga dañados. Las opciones que más se usan es la opción de remap, para que reemplace los sectores con buenos o que los elimine con erase. Yo siempre uso remap y lo dejaré tal cual, y ya solo quedaría dar en scan para que comience el escaneo del disco. Al iniciar el escaneo, si nos fijamos en los colores, podemos ver que están apareciendo sectores buenos en este momento, pero dependerá del estado del disco si saldrán sectores graves o incluso críticos. En la parte de abajo nos dice el tiempo restante de la operación, en nuestro caso más de 2 horas. Esto también dependerá de la capacidad del disco, en nuestro caso es un disco de 1 tera, así que es bastante la capacidad. Recuerda que si te gusta el contenido que estás observando, puedes dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Les recomiendo que si van a realizar esta prueba, la realicen con un backup o fuente de corriente externa, por si el fluido eléctrico se les va, la prueba pueda continuar sin problemas. Pues lo recomendado es que la prueba se realice en su totalidad,
Este caso es solo un ejemplo, ya que no lo haré de forma completa, porque si no duraría mucho el video, así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. Ya sabes cómo puedes reparar tus discos duros internos y externos a partir de ahora. Comparte el video en todas las redes sociales para que muchos conozcan esta excelente aplicación. Mi nombre es Daimel, te agradezco que hayas visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder.